Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un programa profundo, un programa que va a tocar las fibras, no solamente del manejo de las emociones y de la educación, sino sobre todo de la primera infancia. Hoy tengo el gran honor de presentar a un gran amigo que a lo largo de toda su carrera ha ido investigando y ha ido proponiendo alternativas para una ciudad mejor desde la primera infancia. Presento a Hernán Tovar, MBA, además fundador del Nido Vía Sonrisas, y que ha involucrado la música, el arte, la fotografía y algunos elementos de la filosofía oriental en la formación de los infantes. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Renzo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta edición 58 de Diálogo Ciudadano. Qué bien que estés haciendo estas acciones, mi estimado. Y gracias Hoy, por la Hernán, invitación. muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre algo que es clave, la psicología transpersonal. Nos vas a explicar de esto, pero luego de que la gente comience a compartir las redes sociales de Hernán Tovar y el Nido Villa Sonrisas, donde está en este momento transmitiéndose esta entrevista. Denle like a la página de Facebook, de YouTube, la campanita y todas las redes sociales, porque nos acompaña a ritmo de jazz nuestro amigo Hernán Tovar, que además vamos a hablar temas de filosofía, de educación y de los niños. Perfecto. Hernán, bienvenido a Diálogo Ciudadano. Muchas Y gracias. como tú sabes, Hernán, estamos en una situación muy complicada como sociedad internacional, en el mundo entero, y también los peruanos. Sobre todo, estamos pasando por momentos tristes, dramáticos, pero también que nos llenan de alguna esperanza salir de esta situación terrible de la pandemia. Sin embargo, hemos visto que mucha gente a lo largo de estos días que han pasado pues se comportaron ciertamente de manera irracional, ¿no? Vimos corriendo a adultos por su papel higiénico, ¿no? A los adultos que no le da la gana de ponerse mascarilla, a los adultos que se peleaban con la autoridad, a los adultos que se encontraron en un momento de soledad que no lo habían previsto nunca y tuvieron que reencontrarse consigo mismo, con su pareja, con sus padres, y tal vez no les ha gustado lo que han visto. Esos adultos de hoy han sido niños antes. En ese tiempo, ¿qué nos pasó? ¿Dónde es que nos formamos de esa forma, Hernán? Mira, hay varias corrientes que comentan, afirman, sostienen que los factores emocionales son los esenciales y fundamentales en la toma de decisión del adulto. A ver, uno de ellos sería el que acuñó la frase inteligencia emocional, la teoría de la inteligencia emocional, Goleman. En sus estudios, lo que él encuentra es que eh, solamente el 20% de las causas de las decisiones y el éxito del adulto reside en factores cognitivos, lo que le llaman las habilidades duras, 20%. Y el 80% restante es la parte emocional, 20-80, interesante. No es como que quisiéramos de los 5 días de la semana, trabajando solo un día, el 20% quisiéramos tener todos los resultados, ¿no? Es curioso Pero, porque nos ha permitido ponerle mucho énfasis a la parte cognitiva, lo cual ajá, nos ha traído buenos resultados y probablemente esta videoconferencia no sería, no sería posible si no hubiera una inventiva, una ciencia detrás de esto, pero tal vez nos hemos distraído de la parte emocional, que siendo honestos, tiene una presencia muy grande y una antigüedad muy grande también en el proceso evolutivo del ser humano. Hace millones de años que nuestra estructura emocional, a partir del cerebro límbico, ya está formada, ¿no? La parte superficial, el neocórtex, la parte cognitiva, es mucho más reciente, ¿no? Entonces, hay varias razones para poder prestarle atención, un poquito más de atención a las emociones.
Pero Y cuando decimos, Hernán, mucha gente fue en su casa y dirá, hay que prestarle atención a las emociones, que iba la jarana, vamos a reírnos un poco, vamos a vacilarnos, no pasa nada aquí, total, somos aves de paso. De eso se trata el manejo emocional, de eso se trata decirle a los niños, tú tranquilo nomás, pórtate mal, no va a pasar nada. ¿Es así como se manejan las emociones? pues, mira, en sentido estricto, si hablamos de emociones, si estamos hablando de emociones, estamos hablando de un mecanismo natural de expresión que tiene todo ser humano. Se Ujú. manifiesta también en muchos animales superiores. Y estamos hablando de unas 5 o 6 emociones básicas. Ahí las escuelas psicológicas coinciden en muchos sentidos, pero son reacciones eh, bio- biológicamente programadas del ser humano que nos permiten vivir, que nos permiten sobrevivir. Estamos hablando, por ejemplo, del afecto, de la, eh, del miedo, estamos hablando del amor, estamos hablando de elementos, de emociones, cada una de ellas asociada a un rostro, por eso que son Ujú. espontáneas, que de forma sintónica y congruente con los estímulos externos nos permiten vivir, son necesarias para vivir. El miedo, por ejemplo, no es ni bueno ni malo, es una expresión natural que nos puede permitir una de tres cosas. El miedo podemos huir, con el miedo podemos someternos o con el miedo podemos atacar, pero porque por encima de esto está preservar la vida. Y bueno, se puede ver en la naturaleza, ¿no? El problema está, el problema está cuando la expresión de estas emociones ya no es sintónica con el estímulo. Si yo tengo miedo todo el día, Ajá. hay algo raro ahí, ¿no? Eso ya estamos hablando de una situación de pánico, ¿no? O de una distorsión de estas emociones, que es ahí donde es necesario regular, Es, gestionar, es tomar decir, conciencia. nosotros necesitamos gestionar las emociones, tomar conciencia de que las emociones están en nuestra naturaleza y poder comenzar a formar a los niños en el manejo de sus emociones. No quiere decir formarlos con el miedo o con la irresponsabilidad, nada que ver, sino es manejar las propias emociones, lo que le afecta, pero para ello se deben haber, no sé, leer muchos libros nada más, o qué tenemos que hacer. Mira, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que leer libros sí es muy bueno, por supuesto, pero es como leer un periódico y enterarse de las noticias o estar dentro de la noticia y experimentar, vivir. Ajá. Son dos formas de aproximarse. Un libro y las teorías y todo el desarrollo escrito, por supuesto, bienvenido, pero de repente nos va a servir como un Google Maps, como un mapa, una guía. Es muy distinto ir y caminar, pisar el terreno, caerse, tropezarse, oler la hierba, escuchar los pájaros y vivir. Los niños, por lo general, empiezan de esa manera, sin ningún mapa. Empiezan desde la experiencia y desde una intuición tremenda, profunda y asombrosa, que no sé si se podrá entender como adultos nosotros, podamos entender, pero sucede y nosotros lo vemos en el centro educativo, esa capacidad de percepción que tienen los niños, que es más sensorial que cognitiva. Es necesario, es muy bueno que el niño vaya entendiendo, vaya asociando lo que siente, la rabia que siente, la alegría que expresa, el miedo que puede expresar, asociarlo a un nombre. Le vaya poniendo nombre a esas cosas que percibe, a las cosas que siente, que va experimentando. Y luego que puede ir regulándolas, ¿no? La idea es el equilibrio, finalmente, el equilibrio externo que va muy en congruencia con un equilibrio interno que yo creo que tiene mucho que ver con la homeostasis que se ve en fisiología médica, que es la capacidad natural de todo organismo, y el ser humano también, de mantener un equilibrio. O sea, Es, ahorita yo no estoy pensando a cuántos latidos por minuto mi corazón está trabajando. Simplemente funciona al ritmo que es necesario. O es mi decir, sistema limbiano. Hernán, a ver, si nos entendemos, desde que son niños y aún muy urgente los adultos, necesitamos decir que tenemos que integrarnos como personas. O Totalmente. sea, ¿y cómo me integro?
O sea, no solamente basta con leer libros de autoayuda, de filosofía o de nuevas tendencias, que está fabuloso, sino cómo eso lo voy experimentando y voy integrando en mi vida la conciencia, la respiración, ¿no? Y cómo voy integrando en mi vida aquellos aspectos que con la inteligencia emocional pueden hacer que me desarrolle como un ser humano. Y evidentemente tendremos en el futuro ciudadanos integrados, donde no se van a asustar por cualquier cosa o frente al miedo puedan gestionar sus emociones de forma adecuada. ¿A eso te está refiriendo en todo este proceso? Exacto, exacto. O sea, yo diría más tener mayor coherencia con la realidad, mayor conocimiento de uno mismo. El miedo distorsionado podría llevar al pánico, podría llevar a una ansiedad frente a una situación que no está sucediendo. Simplemente mi proyección hacia el futuro de cosas que me estoy imaginando. Pero ¿cómo así me las imagino? ¿Qué pasa si yo puedo tener la capacidad de percibir mejor y más claramente la realidad? A diferencia de la realidad que me dicen los medios o la realidad que me dice el gobierno o de la realidad, entre comillas, que me está diciendo cualquier referente que viene a ser, en el fondo, una figura paternal, la autoridad. ¿Qué relación tengo yo con la autoridad? ¿Soy sumiso frente a la autoridad? ¿O tengo, me llevo al mismo nivel, una relación horizontal con la autoridad? ¿Cómo es eso? Si yo desarrollo sumisión, que no es un estado equilibrado, lo más probable es que a futuro necesite siempre una voz que me diga qué hacer. Y Ajá. será el periódico de turno, y será la televisión, y será el opinólogo, y será el gobierno, y será el mass media, y será Mira, a la hora mira, que mira qué interesante lo que dices, ¿no? Estamos hablando de cómo es que se forman los niños, claro, ¿no? Con esa claro, relación con la autoridad. Y ahora pues veamos todos los que nos están siguiendo en la transmisión, veamos los periódicos, veamos qué pasa en la tele, ¿no? O sea, qué relación tenemos los ciudadanos con la autoridad. Veamos pues exacto, los empujones con la policía, con el serenazgo, con los militares, o cómo nadie, entre comillas, no nadie, porque la mayoría sí lo hacemos, algunos no, respetan las leyes o no respetan las leyes. Pero por otro lado también mucha gente que le exige al gobierno que le resuelva la vida, le hace exacto. culpable de sus propias decisiones. Mira, qué buena palabra que has mencionado, culpable. Yo creo que culpable, la culpa está en la vereda opuesta de Uh la -huh. responsabilidad. Así es. La culpa hay que tomarla con pinzas, porque lo más probable es que nos esté llevando al ámbito del victimismo, en donde estamos buscando un culpable de mis desgracias. Pero al señalar un culpable no estamos resolviendo nada. Mucho, es mucho mejor, es más útil hacerme responsable de las cosas que me suceden, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, hacerme responsable y en ese proceso uno puede notar que uno está en condiciones de poder cambiar, de poder dirigir su propia vida. Y en automático se cae el victimismo, se cae la culpa y surge la autonomía, surge esa individuación que muchas corrientes psicológicas lo promueven y, digamos, está en el lado de la salud emocional y el equilibrio, ¿no? Y por supuesto, Precisamente, esto desde pequeñito se va formando y exactamente, se forma a nivel inconsciente, que es ajá, lo más interesante. precisamente esto, corriente de la psicología transpersonal que está impulsando la formación en la primera infancia, el poder tener una gestión emocional desde niños, nos va a permitir que desde niños podamos vivir con un sentido de la trascendencia, aunque no la podamos entender totalmente desde que somos infantes, pero sí la podemos ir desarrollando a lo largo de la vida para entender con qué misión, trascendencia o propósito le estamos dando a cada paso. Es decir, tener una carrera, una pareja, una familia, o lo que sea que nos lleve también nuestra experiencia de vida, pero que sea parte de nuestro propósito. ¿De eso se trata? ¿Formar desde la primera infancia? Efectivamente, efectivamente. Mira, ya que tocas el tema de la psicología transpersonal y primera infancia, déjame comentar que la psicología transpersonal viene a ser una herramienta que los adultos que estamos alrededor de los niños la tenemos muy cerca, ¿no? Finalmente lo que buscamos que el niño perciba es un ambiente que el niño perciba, porque son muy perceptivos,
es que perciba un ambiente positivo, cálido, de confianza, para que encuentre armonía y encuentre un estado emocional positivo para que el aprendizaje se pueda dar. Ujú. Y digamos, la figura cambia entre tener un maestro, como de repente tú y yo lo hemos tenido Ajá. hace 20, 30, 40 años atrás, en donde había una relación, fíjate, una relación de autoridad muy Vertical. vertical. Sí, sí, Ajá. sí, porque era pues el maestro que se paraba adelante, el que sabía todo, el que daba la lección, y de forma pasiva, el estudiante, el alumno, absorbía cosas que de repente no le interesaban. Es distinto despertar el interés por el aprendizaje en la persona, en particular en el niño, porque más aún en los niños, esa curiosidad, esa necesidad de aprender es prácticamente espontánea, yo diría por una necesidad orgánica, de vida, de adaptación al mundo que le rodea. El niño va a aprender siempre, a pesar del adulto. Si el adulto que acompaña al niño es un adulto ecuánime, es un adulto que no está manipulando con miedo, que no está manipulando con culpa, que no está chantajeando, O o sea, que está integrado, que gestiona bien sus emociones, que tiene correcto. claro su propósito, para ponerlo en este lenguaje. Sí, mira, o sea, va a ser más bien un espectador de un proceso espontáneo de aprendizaje y Ujú. desde esa expectación cumplir o tener más bien una función de guía, una función de acompañante, una función de provocador de repente del aprendizaje para que la experiencia sea desde el niño, o sea, el niño que construye su propio aprendizaje. Y sobre esta forma de abordar la educación, en particular cómo desarrollar el aprendizaje, hay varias corrientes pedagógicas, ¿no? que van en ese sentido. Y es algo que nosotros en Villa Sonrisas promovemos mucho. O sea, como un ambiente para el niño, pero que es generado por el adulto que acompaña, el adulto que está alrededor. Por eso mismo, la formación, el soporte, la selección de las maestras que tenemos es algo que nos toma bastante interés, le ponemos mucha atención al personal que ponemos junto a un niño. Para nosotros eso es sagrado, ¿no? ¿Qué Entonces, adulto de referencia le ponemos a un niño? esa formación que implica adultos integrados y el reto de los padres para integrarse, para poder dar lo mejor de su vida a sus hijos en la familia, implica también ser acompañado por herramientas que puedan hacer que el proceso de aprendizaje eh, puedan evidenciar estas sensaciones distintas, emociones, situaciones cooperativas, por ejemplo, el arte, la música, no sé. Claro, claro. El arte, la música, la danza, la escultura, son actividades milenarias. Nos podemos remitir a las artes clásicas griegas, ¿no? Ujú. Desde la pintura, escultura, la música, danza, el teatro, actividades que se ven desde la antropología presentes en las primeras culturas. Y a ver, de repente Diego, compartimos también el gusto y la práctica por la música. O sea, hay una sensación. Si lo vemos desde el punto de vista neurológico, la práctica de la música permite la segregación de neurotransmisores que dan satisfacción. O sea, un Ajá. estado emocional agradable, positivo. Y de esta manera, yo puedo afirmar de que la música es un canalizador de emociones, tanto de ida como de vuelta. Podemos expresar la emoción, el sentimiento a través de la música, cosa que se puede ver claramente en las expresiones musicales populares, ¿no? La música popular de la sierra, la selva, la costa, la música criolla. O sea, ese sentir, ese vivir, esa vivencia sale en la música, Es con una de interesante, las artes. es interesante, Hernán, que todos los ciudadanos que nos ven ahora no tengan miedo en impulsar en sus hijos o en sus familiares precisamente compartir el lenguaje del arte, el lenguaje de la música, el lenguaje de la danza. Es decir, oye, Renzo, tiene el lenguaje claro, son códigos distintos en los cuales podemos expresar nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos y entender el mundo. Es ahí ese otro componente que en realidad no debe ser puesto a un costado, sino bien puesto como relevancia porque es una de las formas como nos comunicamos los seres humanos. Absolutamente, absolutamente.
Tal vez no directamente con un impacto en la productividad, como se entiende, ¿no? Hay mucha tendencia en el mundo occidental citadino Mm, eh, de el individuo como elemento de producción y de consumo, ¿no? Pero el arte, yo creo que sí es una herramienta para poder integrar a la persona porque permite contacto con las emociones, la expresión de las emociones, la resolución, el entendimiento de emociones, la, 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 el desfogar también las emociones contenidas, el arte en general, ¿no? De hecho, hay una, eh, una especialidad en arte terapia, o sea, ujú, terapia, a sanar a partir o a través del arte. Y sanar aquellas causas que en su mayoría, de las enfermedades físicas o de los desórdenes, causas que en su mayoría están a nivel intrapsíquico, muy profundo, a nivel ujú. emocional. Y de eso también hay muchas escuelas, teorías que hablan de la conexión entre emociones y enfermedad física, ¿no? A nivel fisiológico. Entonces yo creo que es una Entender, responsabilidad ahora el poder integrarnos, ajá, conocernos, reconciliarnos con toda nuestra naturaleza, más allá de carne y huesos, ¿eh? Integrarnos con toda nuestra naturaleza y tal vez de esa forma ofrecerle hoy día a los niños, ofrecernos como adultos más integrados, porque lo que sí va a suceder es que los niños nos ven a los adultos como sus referentes y más aún los padres biológicos, ¿no? Entonces, una cosa es tener hijos y otra cosa es ser padres, ¿no? es decir, mira qué profundo. Hay una responsabilidad innata en la paternidad, ¿no? Sí, Para ser los referentes de todos nuestros niños. Eso es evidente. total. Pero para ello, si bien no hay una escuela para ser un padre, sí es una responsabilidad ser seres humanos integrados, que podamos transmitir esta experiencia de vida. Y cuando hacía unas conferencias tiempo atrás, en mis pasos por algunas universidades, les decía, ¿qué es lo que ustedes están buscando, los jóvenes, no? Mm. Si el éxito profesional o que los reconozcan como una persona realizada, integrada. Entonces, en esa dicotomía, sería importante también que los padres de familia puedan dialogar, papá y mamá, que puedan dialogar con los hijos y decir, cómo queremos vernos como familia, cómo queremos vernos, yo cómo te quiero ver como hijo y tú cómo me quieres ver como padre. Y poder comenzar a dialogar, precisamente estos espacios de diálogo, creo, Hernán, que comienzan a transmitir la necesidad de dialogar en otros códigos. Es decir, los códigos de los niños son diferentes a los códigos de los adultos, pero tiene que haber estos puentes de conexión neuronal, emocional, ¿no? Afectiva, donde más allá que no compartas algunas ideas, gustos, sí puedes valorar a la otra persona en ese proceso de aprendizaje y desarrollo, ¿no? De forma espontánea, así como si tengo sed tomo agua, si tengo hambre como, de forma espontánea hay necesidades emocionales básicas, que es el reconocimiento y la aceptación. Hay una canción que te apuesto que la conoces, hay una frase que dice, porque el rencor Quiere hiere menos menos, que el olvido, hiere menos que el quiere menos olvido. que lo olvide. El rencor, el rencor, el odio hiere menos que el olvido. O sea, no me olvides, aunque sea trátame mal, aunque sea ódiame, pero no me olvides, o sea, reconóceme. Es un extremo, es una frase muy Claro. fuerte, pero que deja ver esa necesidad de reconocimiento, de aceptación, que aprendemos a buscarla, a veces por la buena, ¿no? Con actos y acciones, expresiones sanas, o a veces también de una forma que no es tan sana, pero como está a nivel inconsciente, no nos damos cuenta. Bueno, hasta que uno toma la decisión de cambiar, darse cuenta, ver ese mundo, ¿no? Pero sí coincido Pero contigo, es el equilibrio emocional propio como trabajo inicial mm, de la persona, del adulto, y si soy padre con más responsabilidad aún, porque el niño que tengo adelante me tiene a mí como su principal referente. Y lo que yo esté haciendo, no lo que le diga, ¿eh? Porque cuando son más pequeñitos, evidentemente, el lenguaje no está desarrollado con el niño, un año, 6 meses, año y medio, pero el niño está percibiendo, está sintiendo.
Hay teorías que hablan que inclusive desde los 4 meses el niño ya escucha. Y conozco gente niños que han estado en el vientre materno y que ya reconocen, asocian estado emocional con alguna música, canción, ¿no? Entonces, la responsabilidad es grande. Ahora, Es decir, los adultos de ahora, Hernán, los adultos jóvenes que tienen mucho acceso a la tecnología, a la información, tendrán además que hacer ese match, esa conexión entre el mundo virtual, el mundo digital, eh, caramba, el estar fuera de casa mucho más tiempo, ahora que estamos en la pandemia, pero luego será distinto. Tendremos que aprender a utilizar las herramientas actuales también para poder gestionar emociones y educar a nuestros niños y poder relacionarnos entre nosotros. Hace muchos años, justo estaba hablando hace un poco con un amigo y decíamos hace años cuando estaba enamorado y tenía que ir de Miraflores hasta Chorrillos en bicicleta y agarrar un ring y llamar a ver si estaba la chica, ¿no? A su casa, ¿no? Ahora es solamente mensaje de texto, las cosas han cambiado. WhatsApp. Pero así como han cambiado, también esta tecnología es parte del proceso de relacionarnos con nuestros niños y entre los adultos. ¿Cómo es que vamos a gestionar nuestras emociones teniendo en medio el smartphone, la laptop o no sé, WhatsApp? Mira, mi tránsito por la tecnología es la formación base que tengo. En algún momento me di cuenta que efectivamente es un instrumento, es un medio, es una herramienta inanimada, es una herramienta que dependiendo de la voluntad de la persona que la usa, esta herramienta puede tener diferentes resultados. Con un lapicero yo puedo hacer un poema o escribir una gran obra y con ese mismo lapicero podría quitar una vida también. Mm. Un cuchillo puede alimentar a mucha gente o hacer cosas muy feas. Entonces, no depende de la herramienta, no depende del smartphone, no depende tanto del internet, no depende tanto de la pantalla, de cuántos megabits o qué ancho de banda tengo, qué tan último es mi tablet, sino qué uso le doy. O sea, estamos yendo, fíjate, a la voluntad de la persona, a la voluntad consciente del individuo, de la persona que está usando la herramienta. ¿Para qué uso la herramienta? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿No? ¿Con qué intención estoy usando esta o la otra herramienta? Hoy día, sí, seguramente que hay de repente, discusión respecto al uso de la tecnología en primera infancia. Pero ¿para qué la usamos? Como un mecanismo de escape, porque yo como padre no me estoy dando íntegro a atender a mi hijo y prefiero que se Toma, distraiga. hijito, no me distraigas. Toma el celular, toma la tablet, déjame a mí hablar con tu mami y ver la novela. ¿Qué Lo fácil pasa? es muy tentador, porque sí funciona, da resultados y de verdad pues, el niño se distrae, ya no me fastidia. Ajá. Bueno, es una forma de pensar. Claro, no me Ahora, fastidie, pero no lo formo. por supuesto, yo diría hasta se deforma, ¿no? Entonces, hoy día, el uso que le estamos dando a la tecnología nos permite estar cerca a pesar de la distancia, nos permite acceder a profesionales, nos permite acceder a personas conocidas, nos permite salir de casa, entre comillas, ¿no? A pesar de estar aún confinados, que me parece que es de momento la mejor opción, pero sí nos permite llegar a más lugares. Entonces, el Internet, las telecomunicaciones han cambiado el orden, yo diría, de cómo estamos percibiendo el mundo. Hace, a ver, 600 años y la humanidad tiene cientos de miles de años. Hace 600 años, Napoleón se enteraba que sus tropas habían ganado 6 meses después, porque alguien iba a caballo, ¿no? A avisarle, ¿no? No había Twitter, Internet, WhatsApp, ¿no? Ahora la instantaneidad existe, es una realidad, que probablemente mal gestionada pueda desarrollar ansiedad en un niño que quiere ya las cosas rápido inmediatamente. Es cuestión de regular eso. Pero tenemos Precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo poder regular el manejo de la tecnología a lo que son los ritmos del ser humano? Porque el ser humano tiene esta tecnología que parece que lo abruma, pero el ser humano para su desarrollo, para pensar como pensamos, para solamente utilizar el 10% de nuestro cerebro a estas alturas, después de millones o miles de años de evolución, entonces aún necesitamos tiempo para poder realmente asimilar la gran cantidad
No solamente tecnología, no hablamos solamente de tecnología digital, en general, todo lo que es exógeno, ¿no? Poder asimilar y poder reconocernos a nosotros en nuestro estado de seres limitados. Parece que como vemos tanta tecnología, no nos damos cuenta que somos seres finitos y que hay un inicio y un fin de esta forma consciente, digamos, de vivir. Yo le pondría ese adjetivo de finitos, limitado, a nuestra capacidad de percepción. Ajá. La capacidad de percepción, a ver, oye, me comparo con un perro y el perro huele más que yo. O un búho, el búho va a escuchar más. El búho no necesita ver para cazar a su presa. Lo puede hacer Mm, prácticamente a ciegas. Es increíble. Nuestra capacidad perceptiva, yo creo que sí es limitada, ¿no? Y lo que sí sucede es que yo pienso que esa limitación viene a ser un autoengaño porque no estamos viendo hacia adentro las ilimitadas capacidades y oportunidades que tenemos como seres creadores de realidad, que es algo que mm, ahorita se está viendo con mucha frecuencia, gente cercana, conocida, que está reinventando mm, sus actividades, saliendo, proponiéndose cosas distintas, adaptándose a estos cambios, mm. transformándose inclusive, ¿no? Y esa es capacidad creadora del ser humano que sí sucede cuando tenemos libertad de acceso a nuestro potencial. Esa libertad cuando uno va hacia adentro, que se ve un poco mermada y limitada, ahí sí coincido contigo, cuando nuestros referentes están afuera, estos referentes exógenos, en donde me hacen creer que yo soy médico o yo Ajá. soy abogado. Soy, no es que tengo la profesión. Porque Mm. si yo digo que soy, el ser es una cosa tremenda, infinita. Y si esa infinitud la reducimos a una taza, oye, es como querer meter el ropero dentro de la camisa. No es así, pues es al revés, ¿no? Entonces, el Precisamente, contenedor es lo que permite esto esa libertad. es importante y con esto vamos a ir cerrando esta primera entrevista y ese primer encuentro que te agradezco mucho, Hernán, porque una de las grandes ventajas de poder formar a los niños y también volver a formarnos a nosotros mismos, reformarnos de alguna mente, es decir, entrar en nuestro ser con infinitas capacidades que tenemos para poder entendernos y poder, algo interesante que me dijiste antes de la entrevista es ser conscientes de este inicio de la historia. Cuando eres niño, cuando ya eres adulto, pero ser consciente de este inicio de la historia para poder ser dueño de tu presente. Sí, coincido, efectivamente. Y el presente tal vez es lo más real y lo más accesible que tenemos, ¿no? El pasado ya fue, el futuro todavía no existe. El futuro lo construimos en este instante. ¿En base a qué? ¿A mis decisiones o a las decisiones de otros? En base a lo que yo decido si es necesario comprar papel higiénico o porque por ahí veo que dos, tres, cuatro y un titular me dicen que hay que comprar papel higiénico. Hay que, tengo que. Hay algunas palabras en nuestro lenguaje que permiten identificar estos impulsos que no son míos, que son por obligación o por complacer a otras personas o por buscar aceptación, ¿no? Te agradezco mucho, Hernán, por este tiempo y por estas palabras llenas de sabiduría que las compartimos enteramente y que todos nuestros amigos, Diálogo Ciudadano y de Nido Villa Sonrisas y todos nuestros amigos músicos, artistas, sepan además que como adultos tenemos una misión profunda de poder integrarnos para poder transmitir esa experiencia y formar a nuestros niños. Muchas Genial. gracias, Hernán. Nos vemos pronto. Renzo, muchas gracias. Felicitaciones. Amigos, hemos estado con Hernán Tobar, MBA y además fundador del Niño Vía Sonrisas, músico, artista, activista en el ámbito educativo, impulsor de la psicología transpersonal. Hemos abordado la integralidad del ser humano desde la primera infancia y luego cómo va desarrollándose. Algunos ejemplos concretos, pero lo importante es que para ser un ciudadano empoderado, que es la razón de ser de este programa, es necesario poder navegar dentro de nosotros. Es necesario navegar dentro de toda nuestra experiencia, buscar lo mejor de nosotros, integrarnos, poder tomar decisiones, dejar de buscar los culpables afuera, sino
ser conscientes de nuestro presente, de nuestras decisiones, de nuestras responsabilidades y poder relacionarnos con la naturaleza, con nuestra sociedad, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro país, como personas integradas. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Compartan la página de Facebook, de YouTube, denle a la campanita, like al corazón, tanto del Nido Villa Sonrisas, de Hernán Tobar, que van a ver muchísimo conocimiento, como de diálogo ciudadano. Nos vemos. Chao. No se olviden darle seguir a la página en YouTube, Facebook. Nos vemos.